Dicho esto, tenemos varios elementos que analizar desde el punto de vista económico en los contratos. Primero, la metodología que voy a escoger para determinar la regalía, que es el principal componente del costo que se puede reducir. Tenemos el factor R. La última licitación, la offshore que se suspendió, tenía esta metodología de factor R, pero que decía, esta era la base, y decía, gana la licitación el que ofrece regalía adicional a esta. El lote ofrecía 20%, entonces la mínima iba a ser 35% y la máxima iba a ser 55%. Si ustedes comparan esa tabla de regalías, la resultante de esa, con las tablas de regalías de Colombia y otras partes, evidentemente esta es una no competitiva. Pero es por eso que yo sugiero que no se hagan competencias por regalías. Otra metodología son las que estableció el decreto 017-2003. Estos sistemas de regalías sí comienzan con una regalía mínima del 5% y una máxima en la de resultados económicos de 25%. Y en la de escalas de producción una mínima de 5 y una máxima de 20. La diferencia entre estas dos es que si ustedes agarran escala de producción, comienzan en 5.000 barriles, comienzan a pagar 5%. Y conforme van subiendo, es una línea recta, ¿no? Y la interpolación es una línea recta, entonces si producen 10.000 barriles, 15.000 barriles, va subiendo. En cambio, la otra, resultados económicos, que está basada en el factor R, si ustedes tienen 500 millones de inversión en exploración, la regalía inicial va a ser baja. Y después puede llegar a 25%, pero en flujo de caja esto puede representar una ganancia para el contratista. Todo depende de lo que descubrieron, la cantidad de petróleo que descubrieron. Otro elemento importante que tiene que ver con la economía del lote, del contrato, es la elección de los marcadores. El contrato dice que para determinar el precio del precio de la canasta se procede de la siguiente manera. ¿Qué cosa es la canasta? Yo tengo un lote exploratorio, encuentro petróleo y tengo que buscar, hago unas pruebas en el laboratorio, determino la calidad de ese petróleo y después de determinar la calidad de ese petróleo, tengo que buscar 1, 2, 3 o hasta 4 petróleos iguales que se le parezcan en calidad. Y eso va a ser mi canasta, mi referencia para valorizar el petróleo que voy a producir. Después, los criterios que tengo que seguir es: 1, que sean de similar calidad; 2, que se coticen en el Platts o en alguna publicación acordada por las partes. Los petróleos que me van a servir de marcadores, de referencia para valorizar mi petróleo. Y 3, que sean competitivos en el mercado o mercados a los cuales podría venderse ese petróleo. Este punto es importantísimo para todos los que tienen lotes que tienen producción. Por ejemplo, en Talara, ¿cuál es el mercado de competencia? ¿Cuál es el mercado al cual se puede vender el petróleo de Talara? Es solo uno, la refinería Talara. Esto es lo que se llama mercado monopsónico, es un solo comprador. Así como el monopolio es un solo vendedor, monopsonio es un solo comprador. Y no se puede vender a otro. Las empresas petroleras que producen, por ejemplo, 1.000 barriles o 2.000 barriles, para llenar un Panamax, un buque tanque de 450.000 barriles, necesitarían pues 6 meses. Bombeando 6 meses su producción para llenar un buque para llevárselo al extranjero. No hay forma. Se lo pueden y se lo tienen que vender solo a la refinería Talara. Por consiguiente, este concepto de que sean competitivos en el mercado al cual se puede vender, el único mercado al cual se puede vender es Talara. Acá hay un concepto, un criterio que deberíamos, todas las empresas petroleras, sentarnos y discutir la importancia que tiene, la diferencia que hay entre lo que dice el contrato cuando se refiere a la valorización y lo que dice la realidad, que es lo que yo vendo a quien le vendo. Yo le vendo a la refinería Talara. La regalía debería valorizarse al precio que la refinería Talara le paga al contratista.
es el precio real. El contrato habla de precio realista, porque el contrato está pensado, de acuerdo al artículo 39 de la ley orgánica, en que el petróleo se va a exportar. Pero ese petróleo, el de Piura, no se va a exportar, se exporta el de la selva, porque no puede procesarse en Talara por contenido de azufre, por muy pesado. Pero el de Talara se vende solo a Talara. O sea, no está en el contexto que se pensó cuando se hizo ese dispositivo. Este es otro tema que tiene que ver con todos los contratistas que tienen, tomen nota, un contrato de explotación y además tienen contratos de exploración. ¿Qué dice el artículo 50 de la ley? La primera parte dice, si el contratista tiene un contrato, más contratos o más actividades, tiene que determinar los resultados tributarios por cada una de las actividades. Perfecto. El contratista, si tiene 5 lotes, presenta 5 declaraciones juradas y después una sola que consolida todas. Pero tiene que presentar resultados por cada lote. Después dice que si tienes un lote que tienes pérdidas y otro lote que tienes utilidades, compensas las pérdidas arrastrables con el lote que tienes utilidades. Hasta ahí está todo perfecto. Y después dice, y esto es lo que el legislador puso con ánimo promotor de inversiones. Si tú tienes un lote de explotación y tienes un lote de exploración, las inversiones del lote de exploración las puedes amortizar con las del lote de explotación. Esa fue, como dicen los abogados, la ratio ley, la razón por la que se puso esto: incentivar a los que tienen lotes de explotación a que sus utilidades, en lugar de llevárselas a su país, las deriven a lotes de exploración, con la tranquilidad de que esas inversiones las pueden amortizar en el lote de explotación. Esto significaría, este tercer párrafo lo subrayo porque es el más importante. Esto significaría lo siguiente: tienen un lote productor A y un lote exploratorio B. Si los resultados del lote productor A, supongamos que fueran 2.000 de ingresos, 1.200 de egresos, utilidad antes de impuesto 800, impuesto a la renta 256 y una utilidad neta de 544. Invierten 500 millones en el lote B y estos 500 millones entonces los llevan a los resultados del lote A, como dice la ley. Y tendrían entonces que al amortizarlo, estos 500 millones, la utilidad neta de impuesto ya baja a 300, el impuesto es 96 y la utilidad neta es 200. La utilidad neta es 200, pero ustedes tienen en el bolsillo 200 más 500, tienen 700. En cambio, en este caso, lo único que tienen en el bolsillo son 500. Esta es una forma de reducir el costo. Ahora, si el lote exploratorio es exitoso, como ya amortizaron los 500 millones, cuando comienza a producir ya no tienen que amortizarle nada, ya lo amortizaron en el otro, ¿correcto? Pero si no es exitoso y es un fracaso, por lo menos recuperaron el 30% del fracaso. Esto se ha desnaturalizado con el reglamento de estabilidad tributaria, cuando en su artículo 10 dice que para poder amortizarlo hay que hacer suelta de lote. Es decir, el que hizo eso en economía y finanzas, ese día se fumó algo raro, porque en lugar de incentivar la inversión, incentivó la suelta de lotes, la suelta de áreas. Y eso debería corregirse. Y todos los que tienen contratos de explotación, más contratos de exploración, deberían sentarse en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, en la Sociedad Nacional de... la otra, esa Sociedad Peruana, ya me olvidé el nombre, de Minería y Petróleo, deberían sentarse y discutir este dispositivo es fundamental, y derogar el artículo 10 del Reglamento de Estabilidad Tributaria. Este es otro tema importante que también involucra a todos. La regalía es la obligación que tiene el contratista con el Estado. Se paga a través de Perú Petro, pero es la obligación que tiene pecuniaria el contratista con el Estado y está en función de la producción fiscalizada de hidrocarburos. El canon es la obligación que tiene el Estado con la región, en la que ya no tiene nada que ver el contratista. Digo que esto es importante porque de un tiempo a esta parte se está repitiendo mucho, y hasta funcionarios del Estado yo les he escuchado decir
que la regalía no puede ser menor al 18.75%, porque 18.75% es ahora el canon y sobrecanon. Antes era 12.5, que era 10 de canon más 2.5 de sobrecanon, ahora es 18.75% canon y sobrecanon. Entonces dicen, la regalía no puede ser menor al canon, porque si no, ¿de dónde se paga? Craso error. En estos momentos, todos esos contratos, estos son los contratos de exploración que todavía no producen, que están siendo evaluados, están perforando pozos, etcétera, todavía no producen. Acá hay 26 contratos que tienen regalía mínima del 5%. Y ojalá los 26 contratos encontraran petróleo y se pusieran a producir. Hay 38 contratos que tienen regalías menores al 18.75%. Si fuera verdad la tesis de que la regalía no puede ser menor que el canon, estos 38 contratos serían ilegales. El decreto supremo 017, que estableció la regalía del 5%, sería ilegal entonces. O sea, lo que hizo Perú Petro con todos estos contratos sería ilegal. Yo trabajaba en Perú Petro cuando fui a Economía y Finanzas a discutir la regalía de un lote que estaba frente a Trujillo y que iba a pagar 10% de regalía. Y nosotros expusimos a Economía y Finanzas esto. El Estado recibe de la actividad petrolera ingresos no solo por regalía. Imagínense ustedes la empresa Talisman, que tomó el lote 64 y después lo cedió a Petroperú. Talisman invirtió $500 millones en el lote 64. El Estado recibió impuestos de esos $500 millones. Talisman no produjo un solo barril de petróleo y el Estado recibió impuestos de ese lote. El Estado recibe impuestos de los lotes incluso cuando están en la fase de exploración. Cuando están perforando los pozos exploratorios, el Estado ya está recibiendo impuestos de ese lote. De repente el lote no llega a producir en su vida y el Estado recibió plata de ese lote. En el Astring el Estado recibe plata por las regalías que paga el contratista y por el impuesto a la renta que paga el contratista y por el impuesto a la renta que pagan los subcontratistas, el impuesto a la renta que pagan los consultores también. Todos los que están en el entorno, todos los que le venden bienes y servicios a los contratistas pagan impuestos y el Estado recibe esos ingresos. Y eso, ese barril de petróleo del Astring, que es de este tamaño en términos de valor, ahí se acaba la renta petrolera del contratista petrolero. Pero ese barril de petróleo sigue un curso, sigue una cadena y se convierte en el midstream en otro valor. Todo lo que le representa al transportista y al procesador, al que convierte ese barril de petróleo en gasolina. Y sigue creciendo el valor para el Estado y el Estado sigue sacándole ingresos a este barril de petróleo que sacó la petrolera. Y sigue en el downstream cuando se comercializa el barril de petróleo. Y el Estado sigue sacándole ingresos a ese barril de petróleo. Fíjense, un barril de petróleo vale $100. ¿Qué quiere decir? Que un galón de petróleo crudo vale $2.40. ¿Cuánto vale un galón de petróleo en el grifo de gasolina 98? $7. Es decir, es el mismo barril, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es el mismo barril que sacó la petrolera, pero que en el grifo ya está convertido en gasolina. Ese crecimiento de valor, desde $2 hasta $7, le representó al Estado ingresos en toda la cadena. Sin embargo, al contratista solo le representó el ingreso en el momento en que fiscalizó el petróleo, pagó su regalía y después lo vendió a alguna refinería. Ahí se acabó el negocio del contratista. Entonces hacen mal en decir que la regalía no puede ser menor que el canon. La regalía podría ser 0 y eso incentivar más producción, incentivar más perforación de pozos y el Estado recibiría de todas maneras ingresos. El Estado percibe ingresos en toda la cadena por regalías y por tributos. Y estas son algunas ideas finales que tienen que ver con la economía de la contratación. Primero, la devolución definitiva del IGB. La ley de devolución definitiva del IGB dice que se le va a devolver a las empresas petroleras el IGB pagado en la exploración. No dice que va a haber una lista. Mucho menos dice que el Ministerio de Economía y Finanzas va a hacer una lista limitativa de la cual nadie se puede salir.
La geomembrana que usan ahora en los pozos no está en la lista y por consiguiente no se devuelve IGB. Porque cuando se hizo la lista no se usaba eso. O sea, no hay criterio. Ya estoy terminando. La lista de bienes importados exonerados de todo tributo. Es una lista que se hizo el año 93. Cuando yo trabajaba en Perú Petro propusimos una lista de 1.200 partidas y Economía y Finanzas aprobó 240 partidas. Y ningún representante de Economía y Finanzas que mutiló la lista que propuso Perú Petro era ingeniero del petróleo, ni geólogo, ni tenía vinculación con la industria. Simplemente la mutilaron. En algunos contratos se estableció un sistema de extrapolación. En la mayoría de los contratos se ha corregido. Ha quedado un solo contrato por ahí que tiene todavía el sistema de extrapolación que hace que la regalía pueda ser más del 100% del valor de la producción. Y no se corrige. Eso se debe corregir. Estas cosas se repercuten, se saben en el extranjero, hacen daño. La valorización del gas natural. El artículo 45 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos dice que el gas natural se valoriza para fines de la regalía al precio realizado, o sea, al precio de venta. Todos los contratos que tenían la referencia del valor del gas en función del residual, todos fueron corregidos, menos uno, y no se corrige hasta ahora. Hasta Perú Petro vende su gas ya no al valor del residual, vende su gas de acuerdo al mercado de competencia, pero hay algún contrato por ahí todavía que no se le corrige y se sigue referenciando al residual. La valorización de los hidrocarburos líquidos, lo que mencioné hace un momento, se tiene que tener en cuenta si el hidrocarburo líquido se va a exportar, por consiguiente se usa un marcador, o se va a vender en el país. Si se vende en el país, que sea la factura de venta real en el país. La revisión de las transacciones del factor R. Tenemos que hacer un esfuerzo para reconciliarnos con la metodología del factor R. La metodología del factor R ha sido creada para distribuir la renta petrolera. Si tenemos un lote que tiene 100 millones de barriles, va a tener una renta bruta de 10.000 millones de dólares. Entonces, por consiguiente, no podemos tener auditores en el factor R que están auditando, perdiendo de vista la renta de 10.000 millones, están auditando pues el pasaje aéreo. Esto no se hizo la metodología del factor R no se hizo para controlar pesetas, es para la gran distribución, la distribución de la gran renta. Y establecer un sistema de regalías yacimiento por yacimiento, de manera tal, como mencionaba ayer, de que los yacimientos chicos, los yacimientos menores, los yacimientos marginales, sí se pongan en producción poniendo la regalía más baja posible, y los yacimientos ricos paguen regalías altas. En un lote ustedes pueden tener dos yacimientos, uno rico y uno pobre. Pero como la regalía de todo el lote es 30%, el yacimiento pobre no cierra, no lo producen. Pero si el yacimiento pobre, chico, va a pagar 5% de regalía y el otro va a pagar 30%, entonces los dos producen. Eso haría que el sistema de regalías funcione y dé más viabilidad económica. El Quijote le decía a Sancho Panza, la experiencia es la madre de la ciencia. Todo esto ya ha tenido experiencia en otras partes del mundo. Nosotros en esta materia seguimos discutiendo el sexo de los ángeles y estamos en 60.000 barriles de petróleo. Tenemos que cambiar también nuestra disposición de encarar el problema. Estamos realmente en emergencia petrolera y no lo estamos viendo, no nos estamos dando cuenta que la situación es realmente grave. Muchas gracias.